Bien, saludos en esta mañana, una vez más, Dios les bendiga, amigo, hermano que me escucha por este medio, a través de este canal Dios es Uno. Queremos una vez más transmitir un precioso mensaje para la gloria de nuestro Señor. Usted que me escucha por este medio, quisiera poder motivarle, poder incentivar su corazón, su fe, a que el mensaje que en esta mañana voy a transmitir es un mensaje de suma importancia. Quizás muchos no lo han visto de la manera como la Biblia lo expresa, pero en el nombre del Señor Jesucristo quisiera hacerlo con humildad en el Señor y con la sabiduría de Dios, al llevar este mensaje a sus oídos, a sus corazones, donde ustedes puedan tener un conocimiento más profundo de lo que es el tema del bautismo. Por unos días estuve enseñando acerca de lo que es esencial que el hombre debe de conocer y saber, y también estuve enseñando acerca de lo que es el arrepentimiento. Hoy quiero entrar en el tema de la enseñanza sobre el bautismo. ¿Por qué Dios ha permitido que yo traiga esto? Quizás hay muchas necesidades que no han sido alcanzadas, muchas familias que todavía no conocen este precioso mensaje. Hoy quiero llegar a su vida, a su corazón, a su hogar, donde quiera que usted me esté siguiendo, en cualquier lugar. Bendiciones, Dios bendiga a los amigos de una manera muy especial. Dios bendiga a la iglesia en Plainfield, Dios bendiga a nuestro pastor, toda su familia, Dios le bendiga. Yo estoy acá, ¿verdad? Humildemente, transmitiendo o llevando este mensaje a los corazones. Qué hermoso es cuando nos reunimos o cuando alguien anhela un estudio bíblico donde pueda tener este conocimiento precioso. Pero al mirar que es difícil abrazar a tanta alma, tanta cantidad de personas necesitadas de esta preciosa enseñanza, hoy el Señor me da esta oportunidad para poder llevar este mensaje a los oídos, al corazón de aquellos que nos ven y nos escuchan. Antes de dar inicio en esta mañana, ¿verdad? Después de haberme introducido con estas palabras, quisiera leer una escritura y después hacer una oración para poder enseñar este precioso tema. Voy a leer dos escrituras. La primera está en capítulo 16 del libro de Marcos, en Marcos capítulo 16, verso 15 al 16. Dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Voy a leer otra escritura más en Primera de Pedro, en el capítulo 3 y el verso 21. Con estas escrituras, en base a estas escrituras, voy a comenzar a introducir, o mejor dicho, a introducir esta preciosa enseñanza. Dice: el bautismo que corresponde a estos ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por medio de la resurrección de Jesucristo. Voy a orar pidiendo al Señor que pueda de alguna manera alcanzar una vida en esta mañana. Buen Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, estoy aquí, Dios mío, delante de ti, oh Padre mío, para llevar una palabra a aquella necesidad, al conocimiento, a aquel corazón que anhela, Padre mío, de alguna manera tener este conocimiento. Te pido, Dios, en esta hora, que des la sabiduría a mi mente, ponga sabiduría, unge, Señor, mis labios, y que un alma pueda ser alcanzada a través de esta enseñanza. Te doy gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien. La palabra bautizo, ¿verdad?, proviene de la palabra griega. ¿Qué significa? Tiene tres significados: sumergir, inmersión y hundir, enterrar. Podría decir cuatro significados: enterrar. Las escrituras que hemos leído, o las que en esta mañana estoy compartiendo con usted, nos enseña de una manera muy especial que hay necesidad de un bautismo. Como dije al principio, es importante creer en Jesucristo, pero no solo creer basta, sino, ¿verdad?, se necesitaba el arrepentimiento. Y ahora nos vamos a dar cuenta de cuán importante es el bautismo para obtener la salvación. Porque yo quiero decirte en esta mañana
el paquete de la salvación es completo. No podemos hacer una cosa y evadir la otra, de creer en Jesucristo solamente y evadir el arrepentimiento, o hacer el arrepentimiento y no hacer el bautismo, o hacer el bautismo y no ser lleno del Espíritu Santo. No, la salvación es completa. El paquete de la salvación viene completito, el cual se debe de tomar. Si no se hace lo uno, pues no tiene valor lo otro. Necesitamos entender esto. Y voy a llevarte a Juan en el capítulo 3. Aquí tenemos una historia bien importante que nos muestra la palabra del Señor. En Juan, en el capítulo 3, nos enseña, hermanos, a un hombre, ¿verdad?, que vino al Señor. Y la Biblia dice claramente que este hombre era un hombre, hermano, que conocía las Escrituras. Un hombre que era de los que estaban juntamente con los que practicaban o enseñaban o estudiaban el Torah o la ley. Un hombre conocedor de la palabra del Señor. Un hombre, porque, note bien, la Biblia dice que era maestro de Israel. Un maestro de Israel se titulaba en cuanto a él. ¿Qué le enseñaba? ¿Qué era lo que enseñaba? Era la ley. Enseñándole al pueblo, enseñando, no sé a quién les enseñaba, si a niños, adultos, no lo dice la Escritura. Lo único que dice que era maestro de Israel. Y dice la palabra del Señor, en el capítulo 3 de Juan, dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Nota bien esto, verdad? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Encontramos la primera respuesta que Jesús tiene para este maestro. Un maestro conocedor, y es lamentable, y no quisiera decir esto, pero lo tengo que decir porque a través de esta enseñanza quizás habrán muchos que están enseñando y son maestros de enseñanza, son maestros que tienen la Biblia, están enseñando el plan de salvación, pero que aún todavía no han dado a conocer o no han enseñado estos principios tan importantes. Ahora miramos ahí, ¿verdad?, que en la primera parte Dios le dice, ¿verdad?, que si no nace de nuevo, no puede ver. Nota bien, que ni siquiera, si él no se bautizaba o si no procedía al bautismo, no podía ni siquiera ver el reino de los cielos, que es bien importante entender esto. Nicodemo dijo, en el verso 4 continúa diciendo, Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces, hermanos, nosotros interpretamos las cosas humanamente. Nunca las interpretamos espiritualmente. Necesitamos entender que la vida cristiana no es que se entiende, que se pueda o que se quiera entender materialmente. No, todo es espiritual, todo es a una obediencia. Por ejemplo, ¿verdad?, el bautismo es una necesidad, no es una opción, porque muchos creemos que solamente, como dije anteriormente, muchas veces alguien dice: no, solo cree en Jesucristo y ya serás salvo. Lamentablemente no. Encontramos las respuestas que Jesús le da a Nicodemo, ¿verdad? El Señor podía haberle dicho: no está bien con lo que estás haciendo, pero miramos que el bautismo no es una opción, sino una necesidad que todo ser, cuando viene arrepentido, tiene que hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Quizás tú seas un gran maestro y me alegro por ello. Un maestro que has cruzado universidades, has cruzado, haces quizás cursos a saber de qué clase, teología, hermenéutica, lo que sea. Todo tal vez lo has practicado. Pero el problema acá es, ¿verdad?, que si todo esto tiene valor hasta que damos obediencia a esta palabra, porque la Biblia no enseña si Nicodemo se bautizó o no se bautizó, pero lo importante es que él vino a Jesús y recibió la respuesta que él quería saber. Él quería saber qué era lo que él iba a contestar el maestro de los maestros.
Yo estoy aquí en esta mañana, quizás tú seas, como dije, un hombre preparado en letra, pero recuérdate que lo que es secular y lo espiritual es espiritual. Nunca se comparan las dos cosas. Es importante lo secular, es correcto. De eso no estoy en contra en ningún momento, pues el que se prepara, qué bueno que se prepara, qué bueno es tener abogados, ingenieros en nuestra obra. Eso es bien importante. Pero no es simplemente el hecho de ser un intelectual que ya te hace ser un cristiano. No, no es eso lo que te hace verdaderamente conocedor. Puede ser que sepas la Biblia de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, tengas la respuesta quizás para presentar defensa. Pero aquí hay un problema en todo esto. Si esta parte, ¿verdad? Nicodemo era un hombre maestro, enseñador, conocedor de la palabra de Dios, pero no tenía la respuesta que él consideraría darle a alguien que le hiciera esta pregunta. Por él vino a Jesús y a preguntarle que cómo podía hacerse esto. Y el Señor le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Son dos pasos bien importantes, que ya vimos el primero, pues ahora estamos viendo dos pasos bien importantes, lo que es verdad. Ahora, la primera pregunta es, ¿tenemos que ser bautizados? Claro que sí, claro que sí. Recuérdate las escrituras que acabo de leer en Marcos, en el capítulo 16, verso 15. El Señor da una orden de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y Él es claro en esto. Él no deja nada a escondidas. Él todo lo habla bien claro y perfecto. Ahora, esta revelación no te va a venir durante tú nos des humildad, obediencia a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios. Pues esto solamente se obtiene a través de esa humildad, de ese conocimiento y dándole lugar al Espíritu Santo de nuestro Dios que llega a nuestra vida y Él nos va a enseñar y nos va a hacer entender todas las escrituras, porque esto fue lo que pasó con los discípulos. Los discípulos antes del día de Pentecostés no entendían esto, ¿verdad? Ellos no entendían la orden que el Señor les había dado. Por eso ahora miramos en el capítulo 2, ¿verdad? Cuando ya ellos entienden que han comprendido el mandamiento de Dios, ahora ¿qué es lo que ellos tienen que hacer? Entendiendo todo lo que el Maestro les enseñó, entendiendo todo lo que el Señor Jesucristo les dijo, en el capítulo 2, en el libro de los Hechos, miramos acá, ¿verdad? Que encontramos la respuesta a estas preguntas que Nicodemo, y una vez más, se hace esta pregunta. Y yo puedo leerte desde el capítulo 2, verso 37, 36 en adelante. Yo voy a leerte las escrituras para que miremos, ¿verdad? Que casi se repite la misma pregunta que Nicodemo hizo al Señor Jesucristo. Pero acá miramos que no tenemos una respuesta. Pero aquí en esta otra oportunidad sí. Miramos lo que dice la palabra del Señor. Y cuando en el aposento alto o allá en el día de Pentecostés surgió algo bien especial. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino sobre 120 que estaban reunidos en aquel lugar. Aquí recibieron la revelación de lo que el Señor Jesucristo quería que se hiciera. Y ahora nos damos cuenta lo que la palabra de Dios dice. Cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo, el pueblo oyente y que les veía les criticaba. Decía, pero tan temprano, a las 9 de la mañana, y están ebrios, están borrachos. ¿Por qué? Entonces miramos aquí la respuesta. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste y Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora mira la respuesta. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y continúa diciendo la Escritura, porque para vosotros es la promesa, para vuestros padres, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora miramos, y el verso 42 termina diciendo, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora, aquí reciben la respuesta
directamente a Jesús a quien ustedes crucificaron. Les hace referencia Pedro, o les hace mención, les hace ver que ellos con sus hechos, ellos con el pecado, ellos con toda la culpabilidad que había antes de conocer el Evangelio, nosotros mismos crucificamos al Señor con nuestros hechos, con nuestras acciones. Con todo ello, colaboramos para que el Señor fuera crucificado. Ahora, ¿cómo podemos ser limpios del pecado? Es solamente por inmersión en agua en el nombre de Jesucristo, para que nuestros pecados sean perdonados y ser llenos del Espíritu Santo. La escritura que leí en Marcos nos enseña que el que creyere y fuere bautizado. Aquí miramos 3,000 almas siendo bautizados. Para aquellos que dicen que el bautismo no es para salvación, yo les tengo malas noticias, ¿verdad? Viendo estas escrituras le tengo malas noticias a usted. Puede ser un gran maestro, lo dije al principio y lo repito. Puede ser que tenga una iglesia grandísima y lo felicito por ser ese hombre que con una visión. Lamentablemente, quiero decirle, lamentablemente, si este mandamiento en su iglesia no ha sido practicado, déjeme decirle que hay un grave problema, ¿verdad?, en el cual usted se encuentra. Se lo digo con humildad en esta mañana. Un grave problema en el que usted se encuentra. ¿Por qué? Porque estas almas que están ahí todavía no han recibido el perdón de pecados según la Biblia. No estoy diciéndotelo yo, sino es la Biblia la que enseña que a través del bautismo es que recibimos el perdón de pecados. Solamente de esa manera, ¿verdad?, es que podemos ser bautizados. Ahora, ¿cómo debemos ser bautizados? Aquí viene la pregunta. ¿Cómo debemos ser bautizados? La Biblia es clara en esto. La Biblia no deja nada al azar. Quizás te estás preguntando, pero creo que está perdido, está loco. Puedes llamarme como tú quieras, o puedes pensar lo que tú quieras. Pero yo quiero decirte en esta mañana o en esta hora que estoy llevando esta preciosa enseñanza a aquel que nos escucha, que hay algo bien importante. ¿Cómo debemos ser bautizados? Hechos capítulo 8 y el versículo 26. Nos enseña la palabra del Señor en adelante, de ese versículo en adelante, capítulo 8, verso 26 en adelante, dice la palabra del Señor. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco de funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Escucha bien a lo que había venido. Había venido para adorar. Volvía sentado en su carro, leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudió Felipe y lo oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca en su humillación, y no se hizo justicia, mas su generación ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. Respondió el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Ahora miramos acá que había agua. Lo importante de este hombre es
que él no entendía, leía las escrituras, como muchos ahora en día. Leemos las escrituras muchas veces y no entendemos porque no hemos pedido la sabiduría o no hemos permitido que el Espíritu del Señor nos guíe, ¿verdad? Este hombre era un lector, venía de adorar y ni siquiera sabía. Pero ahora Felipe lo encuentra y el Señor le manda, ¿verdad?, a que le bautice. Y aquí dice la palabra del Señor, mira bien lo que dice. Cuando subieron del agua, ¿Qué quiere decir esto? Que descendieron completamente al agua, donde este hombre podía ser sepultado, sumergido, hundido, enterrado. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre estaba renunciando a la vida anterior que él llevaba, aceptando una nueva vida, y esto simboliza, el arrepentimiento simboliza la muerte del hombre interior o del hombre viejo, y el bautismo simboliza la sepultura. Cuando eres sumergido en agua, tienes que estar bien cubierto con el agua. Yo no he visto en mi vida que haya a alguien que haya muerto y lo dejen con un pie o las manos o la mitad del cuerpo de fuera. Yo no lo he visto. Tiene que ser completamente sepultado, completamente, para que no esparza mal olor. Y simbólicamente yo puedo decirte que cuando nos sumergimos en el agua, cuando eres bautizado, sumergido en el agua, lo que estamos haciendo es enterrando un viejo hombre lleno de tanta maldad, lleno de tanto pecado, y después de que sale del agua simboliza la resurrección que tú y yo vamos a tener cuando venga el Señor Jesucristo. Si hemos sido bautizados a través de ese bautismo, podemos tener con Él la resurrección. Eso dice Romanos en el capítulo 6 del verso 1 al 11. Tú lo puedes leer, lo podemos mirar. No tengo tiempo en esta mañana, tal vez en otra ocasión te lo daré a conocer. Pero ahí dice, empezando, dice: ¿qué pues diremos a esto? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo pues viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo Jesús, habéis sido sepultados en su muerte juntamente con él, para que así como él resucitó de los muertos, también nosotros andemos en vida nueva? El bautismo simboliza eso, una nueva resurrección, porque de ahí es donde vamos a empezar a caminar con una vida muy diferente, no la misma vida que anteriormente llevábamos. Claro, si yo me bautizo y sigo siendo la misma persona, entonces de nada sirve, es mejor no hacerlo, es correcto. Ahora, si me bautizo sin ese conocimiento para qué es el bautismo, también no debo de hacerlo, porque déjame decirte, el único bautismo que salva, según la Biblia nos enseña, es el bautismo en el nombre de Jesucristo, porque dice que es para perdón de los pecados. Ahora, este bautismo fue practicado desde que los apóstoles comenzaron a predicar el día de Pentecostés en adelante. Este evangelio se predicó y este bautismo se predicó. Yo sé que muchos conocen esta historia, y mayormente los que son lectores de la Biblia conocen esta historia. Todo este tiempo, hasta el año 325, el bautismo todo el tiempo fue en el nombre de Jesús, porque tal vez si has estudiado la historia te darás cuenta de que todo aquel que era bautizado en el nombre de Jesucristo, anunciaba el nombre de Jesucristo, era muerto, era enterrado en las prisiones, era apedreado, era desaparecido, era quemado vivo, y por anunciar el nombre y el bautismo del nombre de Jesucristo. En el año 325 es que da paso a otro bautismo que tú conoces, que es el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En ese año es que da paso donde ni siquiera bautizan. Comenzaron bautizando adultos y después viene el bautismo de niños, que tú lo conoces, y no quiero meterme en ese punto todavía, porque sí voy a llegar ahí, pero más adelante. En este caso, lo que estoy tratando de enseñar en esta mañana solamente es la importancia que tiene el bautismo, ¿verdad? No como algunos dicen. Ahora mira bien, el capítulo 3, verso 21 de Pedro enseña de la siguiente manera, lo leíamos, ¿verdad? El bautismo que corresponde ahora a estos nos salva, escucha bien esa expresión,
Si la Escritura dijera no salva, estoy de acuerdo contigo, de que predicas un evangelio que no es necesario ser bautizado, que no importa el bautismo. Estoy de acuerdo cuando te dijera así, pero la Escritura no dice de esa manera, sino el bautismo que corresponde ahora a esto nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Quiero hablarte acerca de eso para continuar. Pero ya te dije que es cómo debemos de ser bautizados. Cuando dice que no quita las inmundicias de la carne, es porque la razón misma nos enseña. Tú sigues siendo un humano igual como lo eras antes. No has cambiado, porque eso no es ahí donde cambia, sino que este cuerpo va a tener transformación en el día de la resurrección, cuando el Señor Jesucristo resucite los muertos en Cristo. Ahí es donde van a cambiar las cosas. Ahora, si no hemos muerto a la venida del Señor, la Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Es ahí donde este cuerpo recibe la transformación, no es en el bautismo. Tú sigues siendo humano como lo eres, con las mismas, quizás con el mismo deseo de hacer las cosas que hacía antes. Aquí es donde viene el trabajo individual de cada individuo, de cada ser humano, para trabajar por su salvación, para trabajar por esa salvación tan grande, de que ya conociste el pecado, ya viste las consecuencias del pecado, ya viste cómo vivías en el pasado, viste que nada bueno te traía. Cuando ibas a hacer las cosas mal y te salían mal, tú te das cuenta cómo era tu vida. Tal vez venías desesperado y venías de una manera muy, quizás tú mismo te sentías decepcionado. Muchas personas aún, mira bien, en el pasado no llegaron ni siquiera a conocer el evangelio, porque en esa vida que vivían solo se encontraron con la muerte. Ellos mismos quizás optaron por no seguir viviendo en esta vida, no le dieron la oportunidad al Señor que tratara con ellos, sino decidieron por sí mismos, ¿verdad?, quitarse su vida. Y no llegaron ni siquiera a conocer, como te dije anteriormente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su vida, ese cuerpo de pecado, interiormente lo tenía. Tus pensamientos lo llevaron a cometer las cosas que no debía haber hecho. Ahora bien, en el arrepentimiento, como te dije anteriormente, es cambio de mente, un estilo de vida diferente. En el arrepentimiento renunciamos al pecado. No queremos vivir más ahí, no queremos practicar más eso. Tenemos que huir de ahí. Cuando estamos ya muertos a ello, es entonces cuando somos sepultados en el bautismo. Ahora, el deseo, vuelvo a repetirte, el deseo humano siempre está. Ese no se va a ir, sino que es aquí donde tú tienes que darte cuenta que necesitas trabajar en tu propia vida o en nuestras vidas, ¿verdad? Para poder que ese bautismo tome el efecto y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que toma efecto en ese momento de nuestro bautismo, que nos limpia. De ahí para allá debemos de reconocer que cómo vivíamos, cómo andábamos, y que ahora nuestra vida es completamente diferente. Yo no sé si te has dado cuenta. Tú te vas a dar cuenta de aquella persona que realmente ha sido convertida al evangelio, que se ha arrepentido y se ha bautizado. Su vida es completamente diferente. Ya no es la misma. Ya no la vas a ver donde la veías antes practicando el pecado. Ya no la vas a ver criticando al vecino. Ya no la vas a ver en las barras. Ya no la vas a ver en ningún sitio de eso. Sino que lo vas a ver que su vida es dedicada al servicio de Dios. Y aquí es donde está la gran diferencia. Por eso es porque ya no anhela practicar lo que antes hacía. Por eso habla de la conciencia, porque todo está en tu conciencia. En tu conciencia te dice y me dice a mí cuando yo ofendo a Dios y cuando también le agrado, ¿verdad? El Espíritu Santo me ayuda a que mi mente, mi corazón sea transformado. Por eso es tan importante que le demos lugar al Espíritu Santo del Señor en nuestra vida, que Él termine nuestra obra. Ahora bien, ¿por qué tenemos que ser bautizados? Sencillamente, porque somos pecadores. Hay muchas razones bíblicas para el bautismo. Veamos las 6 que hemos listado bajo este tema. Ahí tengo 6, ¿verdad?, puntos que tocar. Jesús dijo que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esto lo dice Lucas 24:47.
Lucas 24:47 nos enseña de la siguiente manera, ¿verdad? Y mira bien lo que dice la palabra del Señor. Y lo dice de la siguiente manera: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros, ¿quiénes son vosotros? Aquellos que han entendido este principio bíblico de poder enseñar, ¿verdad? ¿A dónde se comienza a predicar? Miramos que es en Jerusalén, el día de Pentecostés. Pedro lo mencioné anteriormente en el capítulo 2. Él dice: predica el mensaje de arrepentimiento y el bautismo en el nombre de Jesucristo. Comenzó en Jerusalén. Antes ellos estaban, antes de este tiempo, no habían predicado, sino solamente habían recibido las instrucciones. Ahora bien, punto número 2, el bautismo es para lavar y quitar el pecado. Ahora mira, encontramos esta escritura, la tenemos en Hechos capítulo 22, verso 16. Todos conocemos la historia de Saulo. Saulo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que él aspiraba por terminar a los que creían en Jesucristo, un hombre que quería terminar a la iglesia porque él no quería recibir otra doctrina que no fuera la ley. Y tú y yo, los que han leído y saben quién era Pablo, un hombre, la Biblia dice que había sido instruido a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? Gamaliel era uno de los 7 del Sanedrín. Si hablamos del Sanedrín, ¿qué estamos diciendo? Hombres, intérpretes de la ley, unos hombres intachables, podíamos decirlo en esta mañana, en cuanto al conocimiento de la ley. Ellos lo enseñaban, lo practicaban, y eran hombres que eran celosos en la ley. Y esto es lo que Pablo había entendido. Un hombre que era letrado, un hombre que era conocedor de muchas cosas. Sin embargo, miramos a este hombre cuando se le aparece el Señor Jesucristo camino a Damasco. Y él, allá todo tembloroso, el hombre fuerte, el hombre valiente, ahora estaba tirado en el piso y ciego. Y la pregunta es, ¿qué él hace? ¿Quién era el Señor? Y el Señor le da la respuesta y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y él no perseguía a Jesucristo, él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Ten en cuenta eso, ¿verdad? Ten en cuenta esto, ¿verdad? Y ahora él pregunta y dice: dime, pero ¿qué debo hacer? Y el Señor le dijo: no, yo no te voy a decir. Entra a Damasco, entra, ahí alguien te va a decir. Y aquí miramos que Ananías viene y le habla, lo evangeliza. Y no solo eso, a pesar de lo que Ananías sabía quién era Saulo, creo que tal vez estuvo cuestionando al Señor cuando el Señor le dice: ve a Ananías y ve a este hombre. Y yo estoy seguro que Ananías, ¿quién es Saulo? Saulo es un perseguidor. Ahora voy a Saulo y pongo la cabeza que me la quite inmediatamente. Pero el Señor no. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este para el evangelio a los gentiles, para que él predique a los gentiles. Pero mira las palabras de Ananías, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 22 y el verso 16, la palabra de Dios nos enseña que lo hay allá, ciego, tenía 3 días, dice la Biblia, de estar que no comía, ¿verdad? En el versículo 14 del capítulo 22 comienza diciendo: y él dijo: el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y seas el justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora, mira bien lo que le dice el Ananías a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesucristo, ¿verdad? Mira bien, aún el mismo apóstol Pablo, Saulo, un perseguidor de la iglesia de Jesucristo, ahora se encuentra que tiene que hacer este acto de fe. Y tengo otra escritura aquí que está en Primera de Corintios, en el capítulo 6, verso 11. Esto era algunos, mas ya habéis sido justificados, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ya habéis sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. En el punto 3, el bautismo. Te estoy hablando, ¿verdad?, de los puntos importantes, porque hay que bautizarse.
En el punto 3, el bautismo por inmersión es parte del nuevo nacimiento. Te hablé al principio que la salvación, el paquete de la salvación es completa. Y te leí Mateo, Juan, en el capítulo 3, el Señor con Nicodemo. El Señor le dice, ¿verdad?, que tiene que nacer de nuevo. Es parte del nuevo nacimiento del cristiano. El bautismo en el nombre de Jesús es parte del nacimiento del nuevo cristiano. Punto 4. El bautismo lava y limpia la conciencia. Aquí es donde entra el versículo que te mencioné de Primera de Pedro, el capítulo 3 y el versículo 21. Es ahí donde Dios trata con nosotros. No es en la carne, sino es en la conciencia, en el espíritu, porque esto es espiritual. Esto no es hay que interpretarlo espiritual, no carnal. Ahora bien, nos salvó, dice Tito, nos salvó no por misericordia, nos salvó por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos renueva si le damos lugar. De ahí para allá, cuando eres lleno del Espíritu Santo, el temor viene a tu vida, ¿verdad? El bautismo lava y limpia la conciencia. Ahora bien, Primera de Pedro nos enseñaba el versículo, que es donde Dios trabaja, ya te lo mencioné. Y también en Hechos capítulo 9, el verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Ahora aquí es donde entra, donde podemos entender y podemos entrar en el conocimiento de lo que es espiritual. Ya no es carnal, ya no hace las cosas porque me gustan o porque esto es lo que quiero, esto es lo que no quiero, no, sino es porque ya en ti hay algo que te enseña lo que debes de hacer. Te citaba anteriormente Romano, el bautismo es una muerte. Dice el versículo del capítulo 6 de Romanos, el verso 3 y 4, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en vida nueva. Esto significa, nota bien, que el bautismo es una muerte. Morimos al viejo hombre, se lo dije anterior, lo estoy repitiendo con base bíblica. Colosenses, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Ese espíritu es que nos levantará en el día postrero. En el día postrero. Termino. El bautismo en el nombre de Jesús en Gálatas. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, sino vestidos del Señor Jesucristo. Dice Romanos 13:14. Segunda Timoteo 2:19. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Podemos entender. Entonces, el punto número 6, estoy terminando con él en esta oportunidad. El bautismo es ponerse el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde el momento que tú te bautizas en el nombre del Señor Jesucristo, tú perteneces al pueblo del Señor, tomando el nombre, aunque no se te ve, pero desde ese momento el nombre de Jesucristo queda en tu vida, quedas marcado con el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el nombre que la Biblia dice que nos da la salvación. En Hechos capítulo 4, verso 12 dice, porque no hay otro nombre debajo del cielo en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Es necesario entender qué significa el bautismo, por qué debemos de bautizarnos. Tengo muchas escrituras que podía hablarte en ello, pero quiero dejarte con esto en esta mañana, que medites en lo que en esta mañana he podido llevar a tus oídos por este canal, por este medio. Te pido, ¿verdad?, que en el nombre de Jesucristo medites. Si no lo hago porque yo creas que yo sé más que tú, no, tú quizás sepas más que mí. Lo importante es que es doloroso cuando una alma muere o un alma se va de este mundo,
sin llevarse esta marca o sin llevarse este paquete de salvación con él. Es triste, por eso el Señor me permite en esta mañana llevar este mensaje, ya que no puedo darte lo personal, pero te lo doy por este medio, para que puedas entender. Si tienes preguntas que hacer, hazlas a través de este medio y tendremos una respuesta para ti. Quiero decirte en esta mañana, contento porque me hayas escuchado, agradezco tu atención, y cuando veas esta transmisión o esta enseñanza, si hay en tu corazón el anhelo de ir al cielo, solamente es por este medio. No hay otro medio, no lo hay, no lo encuentro en las Escrituras. Y yo te dejaría de tarea para aquellos hombres poderosos en las Escrituras que me muestre, para yo dejar de predicar o de enseñar este bautismo, que me muestre uno en la Biblia, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Con uno que me muestre en las Escrituras, yo le digo que me callaría y no tengo más voz para enseñar este mensaje, sino yo guardaría silencio, porque alguien descubrió dentro de las Escrituras, no dentro de lo que el hombre dice o lo que el hombre impone, no, de lo que Dios ha puesto en esa santa palabra. Dios le bendiga esta mañana, bendiciones a todos. Nos estaremos viendo en la próxima. Dios le bendiga.